Hola, bienvenidos a Matemáticas Arca. En este video vamos a tratar un tema muy sencillo, pero de gran importancia y trascendencia por las múltiples aplicaciones que tiene. Este tema es el del mínimo común múltiplo. Decimos que un número A es múltiplo de otro número B, siempre y cuando el número A se pueda dividir exactamente entre el número B. Y decimos que un número es común múltiplo o múltiplo común de un conjunto de números, siempre y cuando dicho número se pueda dividir en forma exacta entre todos y cada uno de los números del conjunto. El mínimo común múltiplo es el número más pequeño que se puede dividir al mismo tiempo entre todos y cada uno de los números del conjunto. El procedimiento para encontrar el mínimo común múltiplo es la descomposición factorial de todos los números simultáneamente en sus factores primos, empezando con el número primo más pequeño y pasando a los números primos subsecuentes en forma ascendente hasta llegar a puros unos en el cociente. El mínimo común múltiplo lo formaremos multiplicando los factores primos encontrados. Para ilustrar este procedimiento, vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de los números 4, 6 y 9. Como hemos mencionado, vamos siempre a empezar con el número primo más pequeño que sea posible, y este es el 2. Y puesto que tenemos un número par, en esencia tenemos dos números pares, vamos a empezar dividiendo entre 2. 4 entre 2 es 2, 6 entre 2 es 3. Puesto que 9 no es divisible en forma exacta entre 2, lo bajamos como está. A continuación, puesto que todavía tenemos un 2 como cociente, vamos a dividir nuevamente entre 2. 2 entre 2 nos da 1, y el 3, que no es divisible entre 2, lo bajamos como está. El 9, que no es divisible entre 2, también lo bajamos como está. A partir de este momento, el 1 ya no se va a descomponer, simplemente lo iremos bajando en cada uno de los niveles posteriores. 3 no es divisible en forma exacta entre 2, como tampoco 9 es divisible en forma exacta entre 2, por lo que ya no vamos a dividir entre 2 y probaremos con el siguiente número primo, que es el 3. 3 es divisible entre 3, por lo que dividimos. 3 entre 3 nos da 1, y también 9 es divisible entre 3, 9 entre 3 nos da 3. Y a continuación, como podemos apreciar, nuevamente podemos dividir entre 3, puesto que 3 es divisible entre 3 en forma exacta. Y llegamos a puros unos en el cociente, lo cual quiere decir que hemos llegado al final de nuestro procedimiento y que el mínimo común múltiplo de los números 4, 6 y 9 es el producto de los factores primos encontrados, que son 2, 2, 3 y 3. Y esto es igual a 2 por 2, 4, por 3, 12, por 3, 36. Esto quiere decir que el número más pequeño que puede dividirse en forma exacta entre 4, entre 6 y entre 9 al mismo tiempo es el 36. Si deseas ver más videos con ejercicios de este tipo, te recomiendo consultes los enlaces que aparecen en la descripción del presente video. Y también te recuerdo que la educación es la base de la libertad y del éxito. Saber cuesta, pero no saber tiene un costo mucho mayor. Vale la pena esforzarse. Si nuestro material te está siendo útil, suscríbete a nuestro canal, no te cuesta nada. Y de esta manera podrás recibir el material que subimos al mismo todos los días. Activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos nuevo material. Regálame un like. Hasta la próxima.